La lección número 10 de este trimestre se titula Jesús abre el camino a través del velo. Como ya hemos estudiado a través de estas lecciones en este trimestre, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le presentó en el monte. Era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Los dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Cristo, nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, lo dice Hebreos el capítulo 9 y el versículo 9. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio que allí ardían 7 lámparas de fuego. Vio también a un ángel que tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Se le permitió entonces al profeta Juan contemplar el lugar santo del santuario celestial y vio que allí ardían 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelero de oro, y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. Nuevamente en el templo de Dios fue abierto en el cielo y vio el lugar santísimo detrás del velo interior, y allí contempló el arca de su pacto, representada por el arca sagrada construida por Moisés para contener la ley de Dios. Moisés hizo el santuario terrenal conforme al modelo que había visto. Pablo declara que en el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran símbolos de las cosas celestiales, lo dice Hechos el capítulo 7, el versículo 44. Y Juan dice que vio el santuario celestial, ese santuario en el cual Jesús oficia en favor de nosotros. Es el gran original del cual el santuario construido por Moisés era obviamente una copia. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones están delante de él, según Daniel el capítulo 7 y el versículo 10. De ese templo henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes, que son resplandecientes, se cubren el rostro en adoración. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre, debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Recordemos que después de su ascensión, nuestro querido Jesús iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso está en Hebreos 9:24. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en 2 grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo entonces la administración típica consistía en el servicio diario y el anual, y cada uno de ellos se dedicaba a una sección del tabernáculo. Como Cristo después de la ascensión compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así entonces en el santuario diario el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, esta no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta el final del día de la expiación. Así, en el tipo, la sangre entonces de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdaderos, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Así que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, justamente en la consumación de los siglos, se presentó una vez más para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado. Eso nos lo dice Hebreos el capítulo 9, el versículo 24 al 26. Cristo, habiendo ofrecido entonces una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo entró una sola vez en el lugar santo para obtener por nosotros una eterna redención, por lo cual entonces puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan, a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Esa es la obra de Cristo Jesús. Él se calificó a sí mismo, no lo olvidemos, para ser no solamente representante del hombre, sino también su abogado. De manera que toda alma que lo desee puede decir: tengo un amigo en la corte, tengo un sumo sacerdote que se compadece por mí en mis flaquezas. El santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre, y es concerniente a toda alma viviente sobre la tierra, porque abre ante la vista el plan de redención y entonces nos proyecta hasta el fin del mismo templo, donde revela el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguemos cuidadosamente estos temas y así estemos capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que allí podemos encontrar. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, asimismo el sacerdote rocía en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular al pecado. Este queda registrado en el santuario hasta el día de la expiación. Así, entonces, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Lo dice Apocalipsis el capítulo 20 del versículo 22. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación, o en el acto también de borrar los pecados, estaba representada por los servicios de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, a la cual pues se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y obviamente por la eliminación de los pecados que la manchaban. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. Él es un archiseductor y aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Por eso no muchos hoy en día en la iglesia están deseosos de aprender todo acerca del tema del santuario, porque en él se contiene la obra expiatoria de Cristo claramente. Es nuestra labor comprender este tema, estudiarlo a profundidad. Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y él declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12:9 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29 y 30. Nadie considera entonces que sus defectos son incurables, porque Dios concederá fe y gracia para vencer todos los defectos que tengamos. Pongámonos a un lado y sigamos con Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.